Señoras, señores, bienvenidos a una de nuestras nuevas citas con los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy nos hemos propuesto ofrecerles la posibilidad al menos de palpar cómo está la situación en nuestra región, en Castilla-La Mancha, pues a nivel social, a nivel económico, a todos los niveles que nos preocupan, sobre todo con cuestiones que están ahora mismo muy encima de la mesa. Hablamos de sanidad, de educación, servicios sociales y muchas otras cosas que seguro van a ir surgiendo a lo largo de la conversación que vamos a mantener con el protagonista que ya tenemos aquí junto a nosotros, coordinador regional de Izquierda Unida aquí en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Voy a aprovechar para felicitarle oficialmente porque ahora además estamos ante el alcalde del Ballestero después de que haya cumplido ese trámite después del pacto de gobernabilidad que hubo al inicio de legislatura con el PSOE, pues hace poquitos días que le ha tocado a usted pues hacerse con ese bastón de mando, como se suele decir, sí, en el Ballestero y a pesar de que ya venía siendo concejal, pues ahora damos un pasito más y asumimos directamente, no sé con qué retos, la alcaldía. Sí, 2 semanas escasas llevamos en la alcaldía y bueno, pues la verdad es que es un reto muy ilusionante. No es una novedad porque venimos gobernando los 2 últimos años, hemos hecho un grupo de gobierno yo creo que muy cohesionado y que está mirando mucho por el presente y futuro del pueblo, del Ballestero. Y bueno, la verdad es que es un reto con mucha que afrontamos con mucha ilusión y es mi pueblo donde he vivido toda la vida, donde bueno, pues cada día convives con todos los vecinos, con las problemáticas, las positivas, las negativas y bueno, la verdad es que vamos a intentar trabajar de forma muy intensa estos años para bueno, colaborar un poco en que el pueblo siga adelante y en que también entre todos podamos reivindicar el presente y el futuro de las zonas rurales como algo complementario de las ciudades, pero también como un área y una visión estratégica y de futuro en nuestra región. En los pueblos también queremos poder vivir, queremos poder tener nuestros servicios, queremos poder tener médicos, escuelas, farmacia, queremos mantener nuestros ayuntamientos. Y además yo creo que en estos meses estamos demostrando y queremos demostrarlo en el futuro que los pueblos pequeños tienen vida y que tienen mucho futuro, lo que pasa es que también hay que apostar por ellos. Se ha movido mucho la gente de los pueblos en los últimos meses, ahora seguramente irán surgiendo temas en los que desde ahí se han ido produciendo y brotando numerosas iniciativas, por ejemplo, en relación a los puntos de atención continuada de urgencias, que fue en esas zonas donde empezó primero a movilizarse la sociedad. No sé si usted es de los que opina que para trabajar correctamente en la política se ha de empezar así, en lo municipal, en lo cercano, en el trato, por ejemplo, de los concejales con sus convecinos, de un alcalde, o puedes empezar de otra manera, pero sí que hay gente que opina que es necesario empezar por una cercanía tal como la de los pueblos. Yo creo que es importante, porque estamos viendo cómo determinadas decisiones o determinadas políticas se están imponiendo desde las alturas, sin contacto con los ciudadanos y sin apostar por solucionar y por buscar el futuro de la vida del día a día de la gente, de los problemas diarios. Yo creo que la cercanía a esos problemas, pues desde luego la da ser concejal o concejala de tu pueblo o de una determinada ciudad, y es un contacto directo que es muy rico, yo creo, y muy enriquecedor para personal, políticamente, y para intentar de verdad sacar adelante las cosas conforme a lo que la gente pide y necesita. Eso es un contraste con lo que en muchas ocasiones estamos viendo ahora en la actualidad, pues por ejemplo con nuestra presidenta de Castilla-La Mancha y con otros políticos a nivel nacional también, que prácticamente se les hace imposible pisar la calle. Se les hace imposible porque además no les importa mucho lo que directamente les puedan decir los ciudadanos, les importa más, pues lo que les dicen determinados poderes empresariales y bancarios pisando la moqueta, y sobre eso se toman las decisiones y no sobre lo que se comenta en la calle, sobre los problemas que tienen los ciudadanos en la calle. Yo creo que por eso es necesario, no es imprescindible, pero sí es necesario, y es una buena escuela, entre comillas, estar de concejal o trabajar de concejal o concejala o alcalde de tu pueblo. No sé si Daniel Martínez ha visto, puede ser una anécdota, pero también puede tener su aquel,
pues a esta importantísima marca de refrescos a nivel internacional que ahora se ha propuesto en una campaña de anuncios publicitarios, pues poner en valor un poco la labor del alcalde honesto, y ahí han salido pues personajes o responsabilidades políticas como pueda ser el alcalde de Albalde, Sisante, de Torrelodones. Yo no sé si a Daniel Martínez le gustaría al menos tener la posibilidad de estar en el ranking de futuribles en ese tipo de anuncios que digan que por cierta razón pues alguien es alabado por el desempeño de su función al frente de un municipio. Sí, hombre, me gustaría, pero yo creo que lo importante en este caso, más que el anuncio, que es un anuncio simpático, es destacar que el 85 o el 90% de los alcaldes o de los concejales o concejalas es que se dedican a sus pueblos, a sus ayuntamientos, al trabajo diario, muchas veces sin remuneraciones y además de forma muy honesta. Entonces yo creo que eso es lo destacable y lo que tenemos que sacar adelante. Y todos esos ejemplos que desgraciadamente tenemos cada día, que conocemos cada día, de corrupción, de otros intereses que mandan sobre los que deberían mandar, de políticos que están ensuciando la vida institucional, incluso de los propios partidos políticos, de determinados partidos políticos, pues que eso lo deberíamos desechar. Corrupción cero debería haber en nuestras instituciones y en la vida política en general. Entonces hay que reivindicar la política con mayúsculas y hay que reivindicar los miles y miles de políticos como alcaldes o alcaldesas, concejales y concejalas y muchos más diputados y diputadas y otros tipos de cargos que están muy distantes de lo que conocemos de los bárcenas, de los sobres y de las prevaricaciones en torno a la construcción, etcétera, etcétera. Y además eso es la mayoría de los políticos. Incluso yo te podría decir que cuando desde Izquierda Unida o yo mismo reivindicamos la política con mayúsculas, desde luego no nos sentimos identificados para nada con ese tipo de políticos, entre comillas, porque creo que ni siquiera lo son. ¿De dónde cree que viene esa desafección creciente entre la ciudadanía hacia la política? ¿En qué punto de inflexión ha sido el que ha marcado un poco el devenir de los acontecimientos y qué se puede hacer, sobre todo con medidas concretas, para corregir esta situación? Bueno, yo creo que eso ha sido un desgaste progresivo, con malísimos ejemplos, como estábamos hablando ahora de corrupción que incluso atañe en estos momentos a las instancias al partido del gobierno, al gobierno, incluso pues llega hasta gente de la familia del rey. Bueno, pues la verdad es que son problemas muy gordos que mediáticamente tienen mucha importancia, que no han sido combatidos ya desde hace años con contundencia, que muchas veces se ha sido complaciente con eso. Y luego también hay un determinado desprestigio de la clase política, si es que podríamos hablar en esos términos, muy interesado, porque hay que decir que las elecciones y los políticos, con mayúsculas, como defendemos desde Izquierda Unida, pues son muy necesarios en una democracia, son importantísimos. Y ha habido ciertas campañas de que todos son iguales, de que todos los políticos lo hacen mal, de que siempre están de espaldas a la ciudadanía, muchas campañas interesadas que lo que al final trasluce es que a algunos políticos les importa poco la democracia y les importa más sus políticas y sus determinados intereses. Eso por un lado. Y luego por otro, yo creo que está muy claro que estamos sufriendo incoherencias tales de los partidos políticos, sobre todo del PP y del PSOE, tengo que decirlo claramente, de programas que se presentan a las elecciones, que se pide el apoyo de los ciudadanos en base a unos programas y a unas prioridades, y que después se hace cosas totalmente contrarias a lo que se promete en campaña. Por tanto, eso también crea desafección. Y nosotros defendemos desde Izquierda Unida que hay que ser absolutamente coherentes con los motivos que les damos a los ciudadanos para que nos apoyen, con las prioridades que les presentamos, y después esas prioridades y esos motivos y esas propuestas tienen que estar también cuando se gobierna. En los tiempos que corren y con la situación como está, ¿qué papel cree que tienen los partidos minoritarios, los que no son ni PP ni PSOE, y sobre todo los movimientos ciudadanos que están surgiendo, las plataformas y todo este tipo de organizaciones reivindicativas, con un trasfondo también cada vez más cercano a lo que está siendo la política? Bueno, yo le puedo más bien decir lo que nosotros entendemos que debe ser el presente y el futuro del trabajo de Izquierda Unida.
también en referencia a la coyuntura social y también en referencia a los movimientos sociales y a la movilización social que se está produciendo de forma muy intensa en los últimos años. Desde Izquierda Unida tenemos un objetivo muy claro y es formar un bloque político y social alternativo al bipartidismo que, por ejemplo, estamos sufriendo en Castilla-La Mancha, y ese bloque se debe basar en una alianza común con movimientos sociales siempre alternativos, con el sindicalismo, con otras organizaciones, con otras plataformas que se están movilizando para defender intereses tan claros como los servicios públicos o la sanidad o la educación. Pero nosotros estamos convencidos que ni Izquierda Unida, por mucho que suba y le digan las encuestas que van bien o que vamos bien, ni los movimientos sociales, si eso no fructifica en un proyecto claro y alternativo, en base a unas prioridades y a unas propuestas que se deben desarrollar desde el gobierno, desde las instituciones, estamos convencidos que si esa alianza común no se produce, no vamos a poder conseguir una sociedad más justa, ni vamos a poder poner en marcha otras políticas alternativas a las actuales, que las hay. Ese es el camino que nos hemos planteado desde Izquierda Unida y es el camino que queremos seguir también en Castilla-La Mancha. Por eso trabajamos en el día a día con los movimientos sociales y con la ciudadanía en general, y en nuestra perspectiva está que esa alianza común basada en las propuestas que se están defendiendo y que nos unen a muchos movimientos sociales, que eso trascienda más allá incluso de unas elecciones, sino que sea algo que se quede para cambiar las políticas que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, acaban de presentar a nivel regional también un área dedicada específicamente a lo que es política social en Izquierda Unida, para, supongo, que ir recopilando y recabando todas estas sugerencias, estas propuestas que surgen a pie de calle, porque sí es verdad que escuchamos mucho a los políticos decir que hay que acercarse a la calle, que hay que escuchar lo que dicen, pero a la hora de la verdad faltan iniciativas que permitan a esa gente lanzar sus ideas y sus mensajes a donde tienen que llegar, a estas instancias que luego pueden ejecutar a nivel político lo que piden. Y nosotros, desde la autocrítica, desde nuestra formación política, desde Izquierda Unida, también entendemos que tenemos que mejorar mucho en ese aspecto. Es decir, no solo tenemos que abrir nuestras estructuras para que la gente nos vea útiles para solucionar sus problemas y para ser capaces de ganarnos su confianza, sino que tenemos que ponerlo en común. Tenemos que poner el proyecto de esta izquierda transformadora y alternativa en común con todos esos movimientos sociales y con todo ese clima social que se ha creado en los últimos años. Para nosotros es fundamental y desde luego estamos intentando trabajar con toda esa alternativa social que existe en Castilla-La Mancha y que debe ser la que impulse ese proyecto alternativo que queremos implantar y defender y construir en Castilla-La Mancha. Hace apenas 2 semanas teníamos la celebración del Día de la Región en Cuenca. En el acto oficial no vimos a Daniel Martínez, pero sí le vimos en una concentración o una congregación de personas que se dio cita pues, en las cercanías del auditorio donde se celebró ese acto institucional. ¿Por qué quiso estar allí con la gente? Yo quise estar en la celebración del Día de Castilla-La Mancha porque creo que es nuestra región, creo que es una comunidad autónoma y es un proceso histórico que nos ha mejorado como región, aunque tengamos muchos déficits aún históricos, y nosotros apostamos porque Castilla-La Mancha tiene futuro, pero tiene futuro en base a las necesidades sociales, en base a la construcción de una región solidaria, donde podamos ir a tener nuestras necesidades básicas atendidas, podamos llevar a nuestros hijos a las escuelas o a la universidad, tener una educación pública adecuada y en condiciones de igualdad, tener una sanidad que esté al servicio de los ciudadanos. Creemos en esa región y creemos que esa región tiene futuro. Pero lo que no creemos es en la región que está construyendo el gobierno de Cospedal y el gobierno del Partido Popular. Por eso estuvimos con las plataformas en defensa de los servicios públicos o con la plataforma contra la ATC y contra otra serie de colectivos, los que defienden la educación pública y contra los recortes en la educación pública, etcétera. Estuvimos con ellos y no los que son en estos momentos los recortadores y los que están llevando a Castilla-La Mancha a un empobrecimiento brutal, a unas políticas absolutamente injustas y a un futuro que no se le ve desde luego nosotros no lo vemos con buena perspectiva en Castilla-La Mancha.
Estamos, como aquel que dice, en lo que es el Ecuador de la legislatura. Prácticamente se acaban de cumplir esos 2 años primeros del nuevo gobierno en Castilla-La Mancha, liderado por María Dolores Cospedal, y no sé qué balance o qué nota le pondría a Daniel Martínez a lo que han sido estos 24 meses. Pues se aproximaría mucho al cero, desde luego, porque lo que está haciendo el gobierno de María Dolores Cospedal es lo que ya preveíamos algunos antes de las elecciones del 2011, es decir, dar una vuelta de tuerca brutal a las políticas injustas de recortes y de ajuste duro que se estaban ya produciendo, sobre todo que venían desde el gobierno de Zapatero, pero que ya se estaban produciendo y se dejaban entrever en Castilla-La Mancha. Y han sido 2 años tremendos, porque han sido 2 años donde se ha producido el desmantelamiento de los servicios sociales necesarios en esta región, donde hemos visto cómo se pretende la excelencia educativa y la igualdad de oportunidades en la educación y combatir el fracaso escolar, despidiendo a más de 5.000 profesores y profesoras y maestros, cosa que nosotros no entendemos de ninguna forma, donde hemos visto cómo la salud no es una necesidad prioritaria de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, sino que es una necesidad prioritaria para privatizar y que alguien pueda hacer negocio de la salud de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, donde hemos visto cómo a miles y miles de manifestantes en esta región, gente que se rebela y que se manifiesta contra los recortes y contra las políticas injustas, pues se les está sancionando en la calle por movilizarse de forma injusta, se les está sancionando simplemente por ir a una plaza, concentrarse de forma pacífica, es decir, hay una involución y un castigo a la rebeldía y a la gente que lo expresa democráticamente. Y por último, además, bueno, pues conocemos, por ejemplo, cómo se está dejando tirados a los más necesitados, como son los dependientes en esta región, con una ley que se ha frenado absolutamente y donde ya no se reconocen unos servicios y unas necesidades básicas para los que más lo necesitan. Y para colmo de todo ello, que es lo que está pasando en esta región, el número de parados por encima de los 300.000 según la EPA, pues para colmo de todo ello además ahora va a afrontar una reducción de diputados, es decir, una involución democrática, además de derechos sociales, de libertades, pues también una involución democrática importantísima en esta región. Parece que a Cospedal le sobra muchos derechos que tenían que tener los ciudadanos y le sobra también mucha democracia. Enseguida vamos a analizar más detenidamente algunas de las cuestiones que ha mencionado, pero antes, si tuviera que quedarse con una sola cosa, de las que se ha hecho o de las que no se han hecho, que para usted han sido lo peor visto de estos 2 años, ¿qué sería? Pues es que es difícil, pero siempre iríamos a esos derechos, a ese estado de bienestar social que está en destrucción, en plena destrucción. Y bueno, pues los recortes en educación han sido brutales. Es que en otras cosas se ha dejado a la gente tirada también, pero yo creo que los recortes en educación laminan mucho el futuro de esta región y dejan a muchas familias y a muchos jóvenes sin poder acceder a una educación de calidad, a una educación básica, pero también en la universidad. Se va a cortar mucho el futuro de generaciones. Esa podría ser una de ellas, y otra, pues que hay un sesgo en las políticas privatizadoras y en las políticas del Partido Popular, que es siempre devaluar las condiciones mínimas de las personas y atacar a las personas que más lo necesitan. Y yo creo que pues ese sesgo se ve en la ley de dependencia, pero también, por ejemplo, cuando se pretendían cerrar los centros de salud en las horas de urgencia en las zonas rurales, donde, por ejemplo, personas mayores que no tienen otra disponibilidad de servicios, pues era absolutamente primordial para ellos mantenerlo. Pues ese sesgo injusto de esas políticas yo creo que es lo más destacable. Ha mencionado el tema de la educación y me gustaría conocer su opinión acerca de este plan de refuerzo educativo que ha propuesto por el momento el Gobierno regional. Serían en torno a 400 profesores interinos que en teoría iban a atender a unos 4.000 alumnos en 150 institutos de toda Castilla-La Mancha, aproximadamente con un coste, una cuantía de 1,5 millones de euros, supuestamente pues durante estos meses así de verano. Hay gente que está en contra de la medida y el Gobierno se queja de que el PSOE y los sindicatos pues no la estén apoyando porque lo consideran una irresponsabilidad. ¿Su opinión acerca de esta propuesta? Sí, es que, vamos a ver, dice el Gobierno que claro, que los alumnos del cuarto de la ESO pues tienen dificultades durante el curso
y entonces hay que poner un parche en el mes de julio, en el caluroso mes de julio en Castilla-La Mancha, para que puedan recuperar lo que no han podido, digamos, aprobar durante el curso. Y claro, si, como decía antes, si recortas en medios materiales, si recortas en medios humanos, ya estamos hablando de casi más de 5.000 profesores y profesoras, o en el conjunto de la educación pública, pues no es de extrañar que los alumnos de cuarto de la ESO tengan problemas, si los tienen que tener. Ahora, que la forma de solucionarlos es ver si pueden tener alguna clase en el mes de julio, pues yo creo que no. Lo que no puedes hacer es, digamos, abrir una herida tremenda en la educación pública y luego echarle una gota o ponerle una tirita. No, es que no tiene ningún sentido, esa medida no tiene ningún sentido. Además de que ya hay muchos institutos que pues están negando porque no reúnen las condiciones de alumnado suficiente o otras características para poder acogerse a ese programa. Y luego pues una falta de respeto también, bueno, yo no sé, hay profesores, me imagino, interinos, que están en el paro y que si trabajan 12 horas pues no les vendrá mal. Pero claro, despedir a mansalva y luego pretender que en el mes de julio se van a solucionar los problemas ya de los profesores como propios trabajadores y de los niños que no han podido desarrollar el año adecuadamente, pues hombre, a mí me parece una falta de respeto y creo que es una medida absolutamente mediática que no sirve para nada, absolutamente para nada, y que lo que no se puede es esconder tras esa medida veraniega, podríamos decir, pues los problemas que está causando la política del PP en la educación en Castilla-La Mancha. Han dicho desde el Gobierno que es una medida que en cualquier caso contribuiría también a la creación de empleo, pero debemos tener en cuenta o recordar que los interinos, desde hace creo que un par de veranos, en verano van al paro también. Sí, entonces, bueno, ya sabemos, por ejemplo, la reducción de plantillas en primaria para el año que viene, para el curso que viene, 2013-2014, ya es mayor, la reducción de plantilla es mayor de la gente que se podría contratar a media jornada durante el mes de julio. O sea, si es que no tiene ningún sentido. Y después estamos viendo cómo el gobierno de Cospedal, no solo ya en este tema de la educación, sino en otros temas, por ejemplo en los temas fiscales, pues está elevando a categoría de medida estructural lo que debería ser anecdótico. Es decir, un programa de refuerzo de verano, bueno, pues sería algo anecdótico o algo muy complementario en la educación, como medida dentro de la educación pública. Y sin embargo, para este gobierno del Partido Popular, pues parece que ha hecho un esfuerzo gigantesco y que es la solución, es la panacea de los problemas de los niños de cuarto de la ESO. Y es que si es que es algo meramente anecdótico. Por tanto, no tiene ningún sentido, ni a nivel educativo, ni pedagógico, ni para los alumnos, ni para los propios profesores. Vamos a hablar ahora de esa propuesta de reducción a la mitad del número de diputados en Castilla-La Mancha, que sobre todo levanta dudas en lo que respecta a esa segunda parte que afectaría a lo que sería la reforma electoral que surgiese de ahí, la manera de repartir los diputados. Yo recuerdo a Daniel Martínez en una de las primeras ruedas de prensa que había por aquí, por Albacete, muy poquito tiempo después de las elecciones autonómicas, y usted decía que confiaba en que Cospedal cumpliese con su palabra, su compromiso de alcanzar una reforma de la ley electoral que fuese justa en Castilla-La Mancha. Viendo todo esto que está sucediendo, las propuestas y lo que se está poniendo sobre la mesa ahora mismo, ¿qué piensa usted? Bueno, pues pienso que hay determinados políticos o políticas o determinados responsables que dicen una cosa cuando están en la oposición, prometen una cosa, o juran, o le dicen a los ciudadanos, vótenme que voy a hacer esto, pero que luego cuando están en el gobierno lo que quieren es arrimar el ascua siempre a su sardina, y eso es lo que sufrimos con respecto a la ley electoral en Castilla-La Mancha. Desde luego cabría para mucho hablar de la reforma, de las sucesivas reformas incluso. Lo que pasa en Castilla-La Mancha no tiene parangón, o sea, es que no hay ninguna otra región, pero es que yo diría ningún Estado democrático donde las normas electorales, es decir, la ley electoral y las reglas electorales se cambien cada legislatura, incluso en algunas legislaturas 2 veces, como está ocurriendo en esta. Es algo que no tiene nada que ver
con una democracia que se precie, o con valores democráticos que se precien. Eso es lo primero, y eso lo venimos sufriendo en Castilla-La Mancha desde hace muchos años. Es decir, cada presidenta o presidente se hace unas normas electorales a su manera para intentar ganar las elecciones y nada más. Todo lo demás no importa. Además, esas normas electorales son muy importantes, porque Cospedal va a cambiar la ley electoral y el estatuto para poder seguir ella en el poder y para poder seguir aplicando sus políticas de derechas, y en muchos casos de extrema derecha. Ese es el trasfondo de la reforma de la ley electoral, además de no valorar desde luego y de que le sobra la democracia. Porque nosotros lo primero que queremos desmontar también en este sentido es que es verdad que hay una corriente de opinión muy importante en la ciudadanía de que, bueno, pues sobran políticos, bueno, no tantos políticos. Bueno, pues eso es algo muy peligroso, porque cuando recortamos en democracia y cuando la soberanía del pueblo y las elecciones no determinan qué tiene que hacer un gobierno, pues lo determinan otros, o ese propio gobierno hace sin control alguno lo que buenamente quiere. Pero es que en Castilla-La Mancha el problema, desde luego hay que desmontárselo al Partido Popular, que tiene un discurso muy demagógico, de tal forma que Cospedal va a reducir el número de diputados. Y ella dice que es que hay que dar ejemplo, hay que reducir los políticos, hay que dar ejemplo en estos momentos donde se le pide a la gente que se sacrifique, etc. Y claro, nosotros lo que nos resulta curioso es que Cospedal el ejemplo lo va a dar en los políticos, es decir, en los diputados y diputadas elegidos por el pueblo. De esos 53 o 49 que hay ahora mismo, pues se reduciría, por ejemplo, a 31. Sin embargo, nosotros lo que le decimos es que si quiere dar ejemplo y de verdad quiere ahorrar dinero, es que en vez de reducir de los políticos o de los diputados y diputadas elegidas directamente por los ciudadanos en un ejercicio democrático absolutamente básico, pues que reduzca de su ejército de asesores y de altos cargos elegidos a dedo, es decir, de políticos elegidos a dedo. Nosotros calculamos que hay más de 1000 políticos y políticas elegidos a dedo en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Más de 1000 por 49 diputados. ¿De dónde va a reducir Cospedal? De los 49 diputados y diputadas. Es más, el coste de las Cortes de Castilla-La Mancha, o el presupuesto que tienen las Cortes de Castilla-La Mancha, mejor dicho, porque no sería un coste, el presupuesto que tienen las Cortes de Castilla-La Mancha en estos momentos son 8 millones de euros. Por casi 60 millones de euros que tiene Cospedal en su gobierno de presupuesto para cargos de confianza. Por tanto, si quiere dar ejemplo, que reduzca de sus cargos de confianza y que deje a los ciudadanos que ejerzan democráticamente y que además puedan elegir sus diputados y diputadas, sus cargos electos de forma democrática, respetando la pluralidad política y respetando también la proporcionalidad y la igualdad en el voto. Ya estamos cansados, en algunos partidos ya estamos cansados, y muchos ciudadanos están cansados, de que en Castilla-La Mancha, dependiendo a qué partido votes, tu voto tiene un valor o tiene otro. Y ya estamos cansados, mucha gente de la izquierda alternativa en esta región, de que cuando votemos a un partido, el voto tenga un valor y votando a los dos grandes valga 8 veces más. Y creemos que esto hay que combatirlo, nosotros lo vamos a combatir de forma muy dura y vamos a explicar a los ciudadanos que esta reforma que quiere sacar adelante Cospedal es tremenda para Castilla-La Mancha y desde luego produce una involución democrática sin precedentes en esta región. Y además nosotros esperamos también que llegado el momento pues el Tribunal Constitucional pueda poner un poco de orden en Castilla-La Mancha al respecto de estas reformas electorales. ¿Y qué se siente sobre todo cuando estamos en unos momentos como estos en los que, por lo menos a nivel de sensaciones y de este tipo de encuestas que siempre se van haciendo sobre la mesa y tal, pues se ve o se aprecia que el apoyo social a Izquierda Unida pues sería importante? ¿Cómo se siente uno cuando ve que, a pesar de que se está trabajando y se están haciendo esfuerzos por tener esa representatividad, pues parece que no puede llegar a producirse, a plasmarse, a reflejarse realmente? Bueno, nosotros tenemos que trabajar en la perspectiva de que sea cual sea el sistema electoral que pueda haber en su momento, pues la voz de la izquierda alternativa y las propuestas puedan estar en las Cortes de Castilla-La Mancha. Eso pasa no solo ya por una determinada reforma electoral, que desde luego es fundamental, sino que pasa por ese proyecto, por ese bloque político y social alternativo que queremos construir con muchos otros, organizaciones, personas individuales, etcétera, en Castilla-La Mancha. Yo creo que si nosotros hacemos bien ese trabajo y podemos confluir y hacer esa alianza social,
estaremos en las Cortes de Castilla-La Mancha, no solo Izquierda Unida, sino esa alianza en común, estaremos las políticas alternativas que hacen falta en esta región. Ese apoyo popular que crece ante el bipartidismo, y en concreto ante una propuesta social y alternativa como la nuestra, pues lo sabe el Partido Popular. Y es una de las maniobras que está intentando, efectivamente, reducir el número de diputados para que no haya alternativa, para que las políticas sean las suyas y no pueda haber otro tipo de políticas en Castilla-La Mancha. Yo creo que de eso también es consciente la sociedad en general y creo que va a haber un apoyo importante a ese bloque alternativo que queremos trabajar y que queremos formar en esta región. Se suele decir mucho en este país aquello de que la derecha está muy unida y que cuando llegan unas elecciones eso se refleja contundentemente en los resultados, y que la izquierda pues está muy fraccionada y que esto la debilita. Sería muy descabellado alguna especie de unión o de sinergia de todas esas potencialidades de la izquierda, no solo a nivel de partidos políticos, sino de estas plataformas que están surgiendo, al menos si no para concurrir evidentemente a unas elecciones, para presentar un frente común frente a, por ejemplo, propuestas como esta reforma de la ley electoral, y que en ese frente de izquierdas se incluya el Partido Socialista. ¿Es muy descabellado que se produzca algo así? Desde nuestro punto de vista es difícil. Es complicado porque los dirigentes, y hablo específicamente más de los dirigentes porque es muy importante, porque hay mucha gente de izquierdas que no está de acuerdo con determinadas políticas que se han desarrollado y se desarrollan por los dirigentes del Partido Socialista, pero los dirigentes del Partido Socialista han demostrado muy poca coherencia. Yo creo que bueno, pues determinadas políticas, sobre todo ligadas a las políticas económicas, o la redundancia, es que distan muy poco de lo que pueda hacer el Partido Popular en un determinado momento, y nosotros desde luego tenemos una gran desconfianza en ese sentido. Lo que yo sí que creo que es necesario es ese frente común alternativo, ese es absolutamente necesario, y que además ese frente común alternativo sea capaz de condicionar las políticas que se vayan a hacer en el futuro. Y que no solo sea un frente político alternativo o un bloque social alternativo para llegar a unas elecciones y tener unos buenos resultados en unas elecciones, no. Tiene que ser una alianza social que sea perdurable, que se vaya fortaleciendo en la sociedad, es decir, desde abajo, desde el individuo, para seguir a lo colectivo y para después reflejarse también en las políticas, en los parlamentos y en los gobiernos. Y desde luego eso para nosotros es fundamental, más allá incluso del proyecto propio, que desde luego hay que reforzarlo, pero que ese proyecto para nosotros es fundamental que se vea acompañado o incluso se vea inmerso en esa alianza social alternativa, es fundamental. Y después, cómo se gobierne, o incluso si fuera preferentemente esa alianza la que pudiera gobernar, desde luego sería lo ideal. Pero cómo se gobierne y qué políticas se lleven a cabo, habrá que verlo después. Pero desde luego, si hay una alianza común en base a unas políticas determinadas, esas políticas determinadas se tienen que aplicar. Y eso sí que para nosotros va a ser, y es ya, pero va a ser en el futuro también absolutamente irrenunciable si es que se consigue esa alianza o ese frente común. ¿Qué cree que está pasando en el tema sanitario con primero ese anuncio hace casi 2 años de que se haría una gestión público-privada lo que hubiese en ciertos hospitales de Castilla-La Mancha, en el caso de la provincia de Albacete, Almansa y Villarrobledo, y que precisamente en ese día de la región Cospedal anunciase que la gestión no va a ser público-privada? ¿Qué está pasando detrás de todo esto? Hombre, está muy claro que no hay empresas que puedan hacer negocios de los 4 hospitales que se van a privatizar. Es que está muy claro, las empresas que se podrían quedar esta gestión, pues han hecho números y ven que no ganan. Y eso es lo único que hay detrás de la no privatización de estos 4 hospitales. Porque el modelo del Partido Popular es privatizar, privatizar y privatizar. Ahora se ha puesto el foco en la gestión sanitaria. Pero hay otros aspectos de los servicios públicos básicos que también se quieren privatizar, y el modelo del Partido Popular es que de la salud también se puede hacer negocio, es decir, de la atención sanitaria pues también se puede ganar un dinerillo, desde nuestro punto de vista siempre en detrimento de la calidad asistencial de un servicio además tan básico como es el servicio sanitario, en detrimento, digo, de esa calidad asistencial que reciben los ciudadanos. Entonces, para mí está muy claro, no se va a privatizar el hospital de Almansa y el de Villarrobledo como los otros 2, porque no hay una empresa que haya echado números y le salgan, porque si lo hubiera se había privatizado seguro.
y además seguro que la empresa que se lo hubiese quedado tendría buenas relaciones con políticos del Partido Popular, seguro. He mencionado antes el tema del paro así de puntillas. Usted ha aludido a los datos, a las malas cifras de desempleo que hay en Castilla-La Mancha. La EPA fue bastante catastrófica para lo que concernía a la región. Después hemos tenido unos datos algo más favorables con el tema de mayo. Algunos dicen que es por la época, que cuando pasen estos meses volveremos a ver malas cifras. ¿Cuál es su opinión y sobre todo qué cree que se ha hecho o se está haciendo o poniendo sobre la mesa en Castilla-La Mancha para que, como asegura la consejera de Empleo, vayan a terminar la legislatura creando empleo en esta región? Bueno, cuando ya se toca suelo, digamos, puede ser que haya alguna época o algunos datos coyunturales o circunstanciales que sean positivos. Los datos del paro del mes de abril, o incluso ese descenso del paro, pues yo creo que es reconocido por todos que el mes de mayo es un mes bueno, donde se suelen crear empleo y donde los datos son positivos. Yo simplemente pues hacer referencia a lo que decía el Partido Popular cuando estaba en la oposición, pues decía que los datos positivos del empleo de abril, de mayo y de junio era como decir que en esa época los días eran más largos, es decir, que eran así. Bueno, pues es algo totalmente circunstancial. Y lo digo desde un posicionamiento objetivo, porque yo me pregunto qué ha hecho el gobierno de Castilla-La Mancha, qué medidas activas de empleo o qué medidas estratégicas de creación de empleo ha hecho en Castilla-La Mancha. Y la verdad es que no me sale ninguna, porque aparte de alguna medida que podemos decir que desde luego se alejan mucho de ser medidas estructurales y que son pues alguna subvención o alguna reducción fiscal, pues no ha tomado ninguna medida que pueda dar a entender que vamos a cambiar la dinámica de desempleo y de destrucción de empleo que tenemos en Castilla-La Mancha. A las pymes se les sigue sin ayudar, no encuentran financiación, no hay un modelo estratégico de desarrollo en torno a las pymes, ni a las cooperativas, ni a la industria en Castilla-La Mancha, no hay un modelo energético claro, por ejemplo, como energías alternativas, que podrían ser de gran ayuda y una apuesta de futuro en esta región. Y luego vemos que las medidas que toma este gobierno regional, si es que no es que creen empleo, es que crean paro directamente. Yo algunas veces comento que si a Izquierda Unida le dijeran proponga usted una medida de creación de empleo urgente, pues la primera medida de creación de empleo urgente es acabar con los recortes en los servicios públicos, por ejemplo. Porque cada medida, cada decisión que toma en referencia a los servicios públicos este gobierno, el gobierno del Partido Popular, pues es una medida que crea desempleo directamente. Y el último ejemplo es que lo tenemos hace 2 días. En la negociación del convenio del personal laboral de la Junta de Comunidades, la propuesta del gobierno de Cospedal la propuesta de negociación es, elijan ustedes, sindicatos, o despedimos a 1.500 o despedimos a 3.800. Elijan ustedes qué tipo de despido vamos a hacer. Pues esa es la política de los trabajadores y esa es la política de empleo del gobierno de Cospedal. Por tanto, no hay buenas expectativas de futuro, más bien son negativas. Y por último, incidir en que además en estos momentos la creación de empleo o los empleos que se crean son empleos absolutamente temporales y con gran precariedad en la creación y en las condiciones de trabajo. Por tanto, eso es algo que tenemos que tener también en cuenta. ¿Qué nota le pondría a la respuesta ciudadana que estamos viendo en los últimos meses en las calles? Hombre, yo una nota positiva. Siempre, yo creo que la situación es tan mala que la contestación social podría ser mayor, más intensa y más sostenida en el tiempo. Pero yo creo que hay mucha gente que se está rebelando, que no solo está en la indignación, bueno, pasiva, sino que está en la indignación activa, en la rebeldía, en la movilización, y yo le pondría una nota positiva en ese sentido. Lo que pasa es que es verdad que eso tiene que ir más allá. Nosotros esperamos que se pueda trasladar a un cambio contundente en la correlación de fuerzas para poder hacer otras políticas en Castilla-La Mancha. ¿Y qué opina Daniel Martínez de ese premio que ha llegado desde Europa a la plataforma de afectados por la hipoteca y que desde algunos sectores ha sido muy criticado en los últimos días? Pues nosotros le felicitamos a la plataforma de afectados por las hipotecas.
Creemos que es un reconocimiento que, aunque sea poco más que simbólico, es importante yo creo que les da ánimos también para poder seguir en la lucha, para defender la dignidad de la persona, para defender el derecho a una vivienda también de las personas que están siendo machacadas por cláusulas abusivas por parte de la banca y por aquellos poderes que están protegiendo a la banca en contra de las personas. Y desde luego animarles a seguir trabajando, que han sido fundamental en los últimos años para poner ese problema y ese drama que están viviendo tantas familias de los desahucios en primer orden social, es decir, en orden de prioridad, de preocupación de muchos ciudadanos, que además son ejemplo de movilización social que consigue cosas, que esa movilización social después se ve reflejada en conseguir derechos y algunas medidas, no tantas como nosotros nos gustaría, pero algunas medidas de apoyo, y luego destacar también lo desquiciados que están algunos con que la movilización social triunfe y tenga consecuencias positivas para los ciudadanos en general. Y esas comparaciones que se hacen con la plataforma y otras organizaciones que nada tienen que ver, pues denota que hay políticos absolutamente desquiciados y despejados de la realidad social. Izquierda Unida está haciendo desde hace ya mucho tiempo un importante trabajo de recapitulación de ideas, como hemos dicho antes. Quiere acercarse a la calle y plasmar esas necesidades a las que dar respuesta. ¿Le gustaría tener la oportunidad en algún momento de trasladárselas a quien corresponda en el Gobierno? Bueno, nosotros sí que, pues hace ya casi 2 años, prácticamente, pedimos una reunión a la presidenta de Castilla-La Mancha para trasladarle nuestras propuestas, nuestras inquietudes y también nuestras críticas sobre determinadas políticas, muchas, que se están llevando a cabo por el Gobierno regional. Parece que Cospedal no está nada interesada en recibir a nadie de Izquierda Unida y no está nada interesada en conocer de primera mano lo que sí piensan los ciudadanos en Castilla-La Mancha. En ese sentido, también tengo un cierto malestar con la entrevista que el secretario general del Partido Socialista tuvo con la presidenta de Castilla-La Mancha, donde parecía que había un entente cordial, bipartidista, que a mí desde luego no me chirría mucho con la posición que debería tener el Partido Socialista de alternativa en Castilla-La Mancha, y que más bien traslada alternancia. Desde luego, si nosotros tuviéramos oportunidad de entrevistarnos o de que la presidenta nos recibiera, le llevaríamos una serie de propuestas alternativas y desde luego le trasladaríamos lo muy crítico que hay que estar con sus políticas en la actualidad. ¿Se atrevería a decir que Izquierda Unida va a dar guerra y va a dar sorpresas de cara a la próxima cita electoral, a pesar de que aún falten 2 años? Hombre, yo lo que sí puedo asegurar es que vamos a trabajar muchísimo, que vamos a luchar, que vamos a estar con la gente, con los movimientos sociales, que no vamos a ser equidistantes entre los de arriba y los de abajo, que vamos a estar con las clases trabajadoras, con los de abajo, con los que están sufriendo unas políticas absolutamente injustas, y sobre esa lucha vamos a intentar tener unos resultados que nos permitan sacar adelante nuestras propuestas y esa alianza común que queremos con los ciudadanos y con los movimientos sociales. Daniel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y hacer este repaso junto a nosotros de la situación de Castilla-La Mancha. Suerte en el ámbito regional, en el partido y también a la alcaldía de Ballester. Muchas gracias. Daniel Martínez, coordinador regional de Izquierda Unida, como todos ustedes saben, ha sido nuestro protagonista de los encuentros digitales de hoy. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Ya saben que a través del grupo Multimedia Comunicación La Cerca pueden ir viendo muchísimas informaciones, muchísimas cuestiones, muchísimos contenidos, así que no se alejen mucho del ordenador porque enseguida vamos con más cosas.